Hola, me gustaría dedicar un tiempo a hablar del miedo y a enfocarlo, como siempre, con una mirada filosófica y orientada al autoconocimiento. Entonces, he hecho un escrito, básicamente lo voy a leer porque me parece que he condensado lo que quería decir y creo que puede ser útil el hecho de leerlo. Eh, Quiero hablar también del miedo porque a menudo, muy a menudo diría, convivimos con el miedo y evidentemente el miedo nos hace pasar un rato desagradable o muy desagradable y además porque muchas veces lo consideramos como algo negativo, algo a controlar, algo a reprimir y muchísimas veces incluso algo a lo que tenemos que enfocarnos para no tenerlo, para, para ocultarlo o para desvanecerlo. Y además me gustaría enfocar el miedo precisamente por lo mucho que nos hace sufrir, ¿no? Por los malos ratos que nos hace pasar, con una mirada cariñosa, con una mirada en realidad auténticamente filosófica. Sabemos que los niños, las niñas, tienen miedo y tendemos a pensar, en este pensar no reflexionado y que tanto damos por hecho, que de adultos el miedo se nos debería pasar, que no deberíamos tener miedo, que llegados a la edad adulta el miedo es cosa infantil y que por tanto tendríamos que no tenerlo. Eh, en realidad como adultos nos empujamos muy a menudo a ser y a sentir como creemos que deberíamos ser y sentir. Y nos olvidamos, dejamos de escuchar lo que verdaderamente está pasando. Es decir, nos olvidamos en realidad de nosotros mismos. Nos alejamos de nosotros mismos cuando ponemos la mirada en el ideal, en lo que deberíamos ser y obviamos lo que en realidad está pasando. Quizás sería más sencillo, diría que más honesto e incluso más liberador aceptar que tenemos miedo y que además lo tenemos a menudo. Tenemos miedo al que dirán, o sea, al juicio de los demás. Tenemos miedo de nuestro propio deseo. Tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a la enfermedad y al dolor. Tenemos miedo al descontrol, al fracaso y a no llegar a ser alguien. Tenemos miedo a la incerteza, a lo desconocido y a los desconocidos. Tenemos miedo a la crítica y un largo etcétera. Eh, Tenemos miedo. Está el miedo ahí. Podemos hacer el pequeño ejercicio, dedicar un tiempo a escucharnos ahora mismo. Si pones la atención en ti, si te escuchas y vas hacia aquella parte de ti que generalmente soslayas, que generalmente intentas esconder y la escuchas, verás que ahí hay un trasfondo de miedos y que a menudo te condicionan a vivir de una forma muy determinada. Además, junto con el miedo está la temática de cómo convivimos con ese miedo. No solo nos condiciona ese miedo a vivir de una manera determinada y nos hace pasar malos ratos, sino que también hacemos la estrategia de reprimirlo, ¿no? En este intento de solucionar el miedo. Y lo que hacemos es reprimirnos a nosotros mismos y además nos juzgamos y nos recriminamos el hecho de tener miedo y el hecho de no poderlo superar. Bien, yo diría que de miedos, si entramos a hablar un poco, si entro un poco a hablar más de miedos, hay de dos tipos. Esta es una teoría mía. Es una teoría por lo que escucho de los demás y también una teoría de mi propia experiencia, del vivir el miedo en propia piel. Y lo que yo llamo los miedos primarios. Los podría haber llamado los miedos naturales. Son los miedos con los que va aparejada la vida. Nuestra vida no es una fortaleza, somos vulnerables y aunque nos da miedo aceptarlo, no podemos soslayar que somos precarios. No tenemos el control de nuestra vida, no tenemos el control de la muerte, de la finitud, no sabemos si nuestros deseos se cumplirán y el precio que tenemos que pagar si vamos a su alcance, al alcance de los deseos. En realidad no sabemos mucho de casi nada y este no saber nos abre la puerta al miedo. Tampoco confiamos mucho en nosotros. Y no hablo de un confiar al estilo de pensar en grande en nosotros, de pensar que todo lo podemos hacer, sino de sabernos sostener, algo de lo que hablaré un poco más adelante. Quedémonos de momento en el hecho de que el no confiar en nosotros nos genera más miedo. Y aquí empiezan a aparecer los miedos secundarios.
Los miedos secundarios son los miedos primarios alimentados por la cabeza, alimentados por la mente, por esta máquina que no para que no para de funcionar o de mal funcionar. Acordémonos aquí un momento de la frase del cuadro de Goya, de uno de los cuadros de Goya: el sueño de la razón produce monstruos. Sé que la frase se puede leer en varios sentidos, pero entendamos en este caso sueño por desvarío. Y sí, el desvarío de la razón produce monstruos, o mejor, si afinamos un poco más la frase, el desvarío de nuestra razón o nuestros desvaríos, con nuestros desvaríos lo que en realidad hacemos es producirnos a nosotros mismos monstruos. Además, aunque no sabemos mucho de casi nada, creemos que como adultos pensamos mucho, que pensamos bien y que sabemos muchas cosas. E internamente, que gracias a la razón, y esta es una idea muy moderna, creemos que gracias a la razón podemos poner luz a esos miedos y solucionarlos. Y sí, hay parte de razón hay parte de verdad en esta frase. Pero con la razón podemos reducir los miedos, pero no todo lo podemos hacer con la razón. Lo que normalmente hacemos, como tampoco sabemos pensar, es alimentar esos miedos. Y no sabemos pensar porque efectivamente, como dice Goya, nuestra razón, la verdadera razón, está dormida. Con la cabeza intentamos controlar los miedos y lo que hacemos es inflarlos. Esta es una estrategia controladora que debe estar proyectada, que debe poner la atención en el futuro, puesto que busca tener todos los escenarios posibles controlados, previstos. También hay estrategias represoras, todas aquellas que reprimen el miedo. Hay estrategias evasivas que lo distraen, o por ejemplo estrategias infantiles con las que buscamos que sean los otros los que se ocupen de resolver o de sostener nuestro miedo. Hay en fin infinidad de miedos, de estrategias, y todas lo que buscan es acallarlo, con la esperanza ilusoria de poder eliminarlo. Este objetivo de buscar eliminar el miedo es lo que lo convierte en un fantasma. Intentamos a través de algo racional acallar o dialogar con algo irracional. Y esa parte irracional es algo de nosotros mismos que nos está diciendo algo. Podría estar hablando de muchas cosas sobre el miedo. Mientras iba escribiendo el artículo se me han ido ocurriendo otras cosas que quizás en otro vídeo las comento. Sin embargo, me voy a la parte práctica, me voy a la parte útil. ¿Qué nos puede proponer la filosofía? Pues un montón de cosas, un montón de cosas. Y la que menos quiero recomendar son citas de algún filósofo o filósofa. Eso es lo que menos. Lo que quiero recomendar principalmente es que por un momento nos convirtamos, cada uno de nosotros, en filósofos, en filósofas, y que, algo que no hacemos muy a menudo, nos acompañemos a nosotros mismos, ¿no? Pongamos la atención en nosotros mismos. Primeramente, para aceptar que tenemos miedo, para reconocerla. Creo que es importante desvelar, pero principalmente denunciar la máscara impostora que como adultos llevamos encima. Una máscara que tiene mucho de patriarcal. Reconocernos, por tanto, pues que a veces tenemos miedo o que incluso somos miedosos. Segundo, entender que el miedo va ligado a la vulnerabilidad con la que estamos constituidos y de la que no nos podemos escaquear. Sabernos vulnerables, y más que saberlo, notar que somos vulnerables, palpar que somos vulnerables, es lo que nos invita a ocuparnos de nosotros mismos, a cuidarnos, a acompañarnos, por tanto. Y este cuidar es la otra cara etimológica del verbo pensar. Pensar también quiere decir cuidar, quiere decir velar por algo. Y esta parte etimológica del verbo pensar es algo menospreciado y olvidado por esta cultura patriarcal y moderna en la que vivimos. Por eso, de ahí importante reconocer esta dimensión miedosa en nosotros y a la vez desvelar y denunciar esta máscara impostora
que tenemos. Luego, la filosofía nos permite o nos invita a hacer un trabajo respecto a los miedos secundarios. Para indagar primero qué creencias apuntalan. Tener miedo al que dirán o miedo al fracaso son miedos que vienen generados por determinados pensamientos. Y el hecho de descubrir que tenemos ciertas creencias que los ponen en marcha nos permite trascender esas creencias, cuestionar esas creencias. Me parece importantísimo, si estamos haciendo un camino de autoconocimiento, reconocer, saber que los miedos están diciendo de nosotros, están diciendo de nuestras gafas, de nuestra cosmovisión, de cómo vemos el mundo. Si en vez de acallar esos miedos los escuchamos, aprenderemos o podemos aprender muchas cosas de nosotros. No obstante, para escucharlos nos toca aprender a sostenernos, de lo que hablaré un poco más adelante. También en este trabajo con los miedos secundarios, lo que nos permite la filosofía es un trabajo para saber convivir con esta máquina imparable con la que vivimos. El 80% como mínimo, por poner un número, el 80% de lo que pensamos es basura. Es auténtica basura y no sirve para nada. Y de un contenido filosófico, como podéis imaginar, nulo. Podemos pensar de una forma más esponjosa, pero especialmente podemos pensar de una forma que nos genere mayor calidad de vida para con nosotros. En realidad, que nuestros pensamientos no nos jueguen malas pasadas. Eso que Marco Aurelio dice, ocúpate de tus pensamientos. Y aquí aclaro que mayor calidad de pensamientos no es más conocimiento, no es más libros, sino que mayor calidad de pensamiento implica más silencio, implica parar, implica más escucha, entre otras cosas. ¿Qué puede hacer en una cuarta propuesta? ¿Qué puede hacer la filosofía respecto a los miedos primarios? Pues bien, primeramente, otra vez, abandonar la creencia patriarcal y moderna de que los miedos se pueden superar, de que los miedos hay que suprimirlos. El miedo, como cualquier emoción, y emoción etimológicamente es algo que va hacia afuera, que necesita salir, que necesita expresarse, el miedo, como cualquier emoción, está y sirve para cuidarnos, para ser prudentes o para acompañar nuestro deseo. Siempre que hay deseo, hay miedo. Cuando yo deseo mucho algo, también tengo mucho miedo a perderlo, a no poderlo conseguir, a que se me vaya. Entonces, mejor no reprimir el miedo para desear con mayor profundidad. ¿Qué nos da la filosofía en este sentido? ¿Qué nos ofrece la filosofía para poder convivir con el miedo primario? Pues la actitud filosófica, lo que verdaderamente es la filosofía y el camino filosófico. El camino filosófico, la filosofía no es un saber, o principalmente, más que un saber, es un estar. Un saber estar o una sabiduría. Consiste, como Sócrates dijo, en aceptar que no sé nada, que tengo nulo control del futuro y que debo ocuparme de mi presente. La filosofía nos invita a estar disponibles. Estar disponibles, acordaros etimológicamente, es estar en el lugar adecuado, en el presente. Nos invita a la filosofía a no suponer, porque estamos proyectando, estamos preveyendo con un tipo de conocimientos que tienen poca calidad. Y esto de estar disponibles es propiamente confiar. Confiar no quiere decir que todo va a ir bien. Esto es carnaza para nuestro miedo. Confiar quiere decir saber estar aquí y ahora, velando y cuidando de nosotros, sosteniendo nuestro miedo. Todavía más práctico. Me vais a preguntar, espero, ¿no? Que me preguntarais, ¿cómo sostengo el miedo? Pues la respuesta es con poca cabeza y mucho cuerpo. Poca cabeza y mucho cuerpo. ¿Y cómo se hace? Aterrizando en mí.
volviendo al cuerpo, recuperándonos corporalmente, respirando conscientemente de una forma pausada y con el miedo al lado. Poder estar respirando con el miedo al lado, sabiendo que tengo ese miedo. Esta es una forma de estar que se asemeja al abrazo que daríamos a un niño o a una niña que tiene miedo y que lo que busca es refugio y seguridad. Pues bien, en este sentido, nuestra respiración es nuestro hogar, nuestra casa. Y si la habitamos, si nos habitamos, podemos sostener ese miedo que tanto nos conecta con la vida y que es el reverso del deseo. Y además la posibilidad de sostener ese miedo, recupero lo que decía antes, es lo que nos va a permitir estirar ese bonito hilo de Ariadna para poder ir a descubrir qué creencias nos apuntalan y condicionan a vivir de una forma determinada. Bien, hasta aquí es lo que quería comentar del miedo. Espero que haya sido de vuestro interés y también espero vuestros comentarios, sugerencias, críticas y nada, que tengáis una buena práctica con la respiración. ¿Vale? Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.